mi Dios. Dígale que está a su lado, el poder de alabar continuamente. Dígale que está a su lado, el poder de alabar continuamente. Aleluya. Puedo sentir en el espíritu que todavía hay quebrantamiento. ¿Saben? Después del quebrantamiento viene la exaltación. Dios primero quebranta para poderte exaltar, para poderte bendecir. Tiene que quebrantar. Ahora, cuando el hombre se exalta, después de la exaltación del hombre viene el quebrantamiento. Y esto es un orden que no está bien. Pero cuando Dios nos quebranta, Él mismo nos va a exaltar. ¿Cuántos quieren ser exaltados aquí? Aleluya. Tienes que comenzar a ver como Dios te mira. No te veas como te ven los demás. No te veas como el diablo dice que tú eres. Comienza a verte como Dios dice que tú eres. Amén. Pero gloria le damos a Dios. Mil bendiciones de los que visitan de Marina, los hermanos del matrimonio Orlando, Ronda Iris, la hermana, ¿cómo se llama? La hermana Jacqueline Manzano, apellido Manzano. Y el varón que nos visita, la hermana, el varón del Excelsior Gama, bienvenido, como le dice la iglesia, comisionado del reino, los invitados. Bienvenido a la casa de Dios. Gloria a Dios, le damos la bienvenida al comisario, gloria a Dios. Puro. Y bueno, estamos en bendiciones. Quiero recordarles que el día 27 y 28 de febrero y 1 de marzo vamos al encuentro una semana antes. Tenemos que tener la lista ya de todos los que van a ir para comenzar a preparar la logística, contratar las camionetas que nos van a hacer el viaje, tener los alimentos listos. Por ende, bueno, ya debe estar una semana antes ya la matrícula del encuentro ya cancelada. La hermana Pilar Medina, esa que está levantando la mano por allá, está encargada, y en una parte también está la hermana Jacqueline para ir haciendo la lista y tener ya la matrícula de este encuentro. Va a ser una gran bendición. El día viernes, aquí a las 9 de la noche, toda la iglesia vamos a tener una gran vigilia aquí, intercediendo por Venezuela, por la iglesia de Jesucristo, y comisionado del reino tiene que estar presente, porque vamos a estar las 4 iglesias que hacemos vida aquí en el teatro. Este viernes van a haber 4 servicios continuos hasta las 6 de la mañana. Comienza desde las 9 de la noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se comprometieron a venir? Wow, escuché como 2 aménes. Amén, amén. Aleluya. ¿Sabe que la palabra amén dice así sea? Y así tiene que ser. ¿Saben? El poder de alabar continuamente trae bendición a nuestras vidas. El Salmo capítulo 34 dice lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová continuamente y exaltemos a su nombre. La palabra nos dice aquí que bendeciré a Jehová en todo tiempo. El hombre ha querido siempre bendecir y darle alabanza a Dios cuando está en sus mejores momentos. Sus mejores momentos. ¿Y quién no alaba a Dios cuando está en sus mejores momentos? Cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando los hijos se portan bien, cuando la esposa es complaciente, cuando todo va bien. ¿Quién no bendice a Dios cuando está en esos mejores momentos de su vida? O en esas mejores etapas de su vida. Todo el mundo bendice a Dios en ese tiempo, pero el salmista David está hablando aquí: bendeciré a Jehová en todo momento, lo bendeciré y su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque
Cuando nos vienen situaciones tremendas a nuestras vidas, cosas, la enfermedad, la escasez, no nos acordamos de Dios. Ni nos pasa por la mente que Dios existe. Diga, pero eso no es aquí. Eso no es aquí. Porque yo bendigo a Dios en todo momento. ¿Y cómo darle gloria a Dios cuando usted tiene una situación de escasez en su casa? ¿Sabe? David, este Salmo 34, David estaba pasando por una situación tremenda en su vida. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Él estaba siendo perseguido. La semana pasada tocamos este tema sobre la cueva de Adulán. La semana pasada predicamos sobre la cueva de Adulán. Pero esta semana vamos a hablar de los acontecimientos que ocurrieron antes de que David fuera a estar en ese sitio. Un sitio de estrechez, un sitio de escasez, un sitio donde no tenía la libertad, no tenía el gozo que él deseaba tener, porque vaya que cuando estamos siendo perseguidos, ahí es cuando el gozo se nos acaba. Pero este hombre David estaba siendo perseguido porque por causa de una gran victoria y una derrota que le había dado, una derrota contundente al enemigo. David venía de haber derribado un gigante tremendo, un gigante que había tenido durante 40 días al pueblo de Israel intimidado. Y él derribó a aquel gigante, pero Saúl se llenó de ira, se llenó de celo y comenzó aquella persecución en contra del ungido de Dios. Y en el Salmo 34, él comienza a decir aquí: bendeciré a Jehová en todo tiempo, porque él se había capacitado, había estado adorando a Dios en todo momento. Cuando estaba cuidando las ovejas, venía el lobo, venía el oso, venía el león, y él estaba ahí adorando y defendiendo las ovejas. Pero estaba en una situación tremenda en su vida, en la cual aún en la presencia de Dios se consigue el enemigo. Aún en la presencia de Dios estaba siendo perseguido. Porque qué cosa tan tremenda que cuando nosotros, aún viniendo a la iglesia, aún estamos orando, aún estamos obedeciendo a Dios, aún nos estamos comprometiendo con cosas para el ministerio, cada día estamos buscando más y más de Dios, y parece que la cosa no nos sale bien. Pareciera que Dios no está con nosotros. Pareciera que quizá en un momento uno pensará: ¿será que estoy haciendo las cosas malas? Oye, ¿por qué es que me vino esta gripe, me vino esta fiebre, quizá me vino esta enfermedad, quizá me vino este problema? Y entonces comenzamos a examinar. Pero si yo estoy diezmando, yo estoy asistiendo al servicio, yo estoy orando, yo estoy ayunando. David se encontraba en la propia presencia de Dios en aquel tiempo cuando comenzó a huir de Saúl. Yo quiero que usted vaya a Samuel, en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 21. David adoraba. David era el hombre, según nos dice la Biblia, no había otro conforme al corazón. David hacía las cosas bien. David estaba orando por los hermanos, David estaba defendiendo a los hermanos, David se estaba congregando. Y en una persecución de Saúl va a la presencia donde estaba el tabernáculo, donde podía encontrar pan, donde podía encontrar refrigerio. Pero en el mismo sitio donde estaba la presencia de Dios, ahí se consiguió con el enemigo. Y decía: pero bueno, quizás pensaba, estoy aquí en la casa de Dios, ahora soy cristiano, ahora soy evangélico, ahora estoy cumpliendo con la palabra de Dios, ahora estoy comprometido con el ministerio, pero aún las cosas me salen mal. Yo quiero decirte que cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas la presencia de Dios, el enemigo
Acuérdate que le había servido, que estaba sirviendo. Tienes que recordarte que en aquellos tiempos, antes de llegar a la presencia de Dios, usted estaba de la mano con Satanás. Claro, si lo hubiese sabido, no hubieses caminado de la mano de Satanás. Porque estabas en pecado, estabas en todas clases de males, que quizás delante de tus ojos parecían bien. Pero una vez que vienes a la presencia de Dios, el diablo no te quiere soltar. Y el diablo es el ser más insistente que puede haber. Él viene hoy, toca la puerta. Si tú no le abres, él viene el otro día. Si tú no le sigues abriendo, él busca de meterse por la ventana, busca de meterse por la parte de atrás, busca de meterse por cualquier endijita que tú le dejes. Y sigue tocando, sigue tocando. Eso no es como los cristianos, que los cristianos hoy sí, mañana no, pasado mañana duran un mes congregándose fijamente, después duran una semana, 2 semanas, 3 semanas, hoy tengo ánimo, hoy no tengo ánimo. No, quiero decirte que el diablo es insistente. El diablo hay que conocerlo. Yo no te vengo a hablar del diablo, pero tengo que decirte quién es él. Porque cuando nosotros conocemos al enemigo y cómo darle en el blanco, podemos destruirlo. Cuando nosotros conocemos contra quién estamos peleando, entonces podemos saber qué arma utilizar para poderlo vencer. ¿Cuántos entienden? Amén. El diablo es un ser muy insistente. Y déjame decirte que el diablo no es aquel que te han pintado con cacho, con cola y un tridente, y que tiene unos cuernos así grandotes y una cara así fea. La Biblia describe que él era el ser, un ser perfecto, lleno de hermosura, llenas de piedra preciosa, y toda sabiduría, con toda sabiduría y hermosura fue creado. A la jovencita, a las mujeres, cuando se te presenta uno así como de 2 metros, bien corpulento, bien bonito, con ojos azules, ¿verdad? Bien billetúa, tienes que tener ojos pelados, porque puede ser el mismo diablo. Por eso es que tienes que conocer las herramientas que debes usar, tienes que conocer al enemigo. Y cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos tratando de hacer las cosas bien, pareciera que lo estuviéramos haciendo mal. Pero es ahí donde el enemigo está operando para que tú creas que las cosas no están bien y para que tires la toalla. Yo he visto muchas mujeres que llegan a los pies de Cristo creyendo que el hombre se va a transformar en 1 semana, en 2 semanas, en 1 mes, en 3 meses, que el hombre va a llegar a los pies de Cristo. Pero ahí es cuando el hombre comienza a tomar más, comienza a tener un carácter peor, comienzan los hijos a levantarse. Es porque el enemigo sabe que estás haciendo las cosas bien. Es porque Dios también está probando tu perseverancia. Por eso es que dice David aquí que la alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza siempre estará en mí para adorarte, para bendecirte continuamente, aún en las circunstancias, aún cuando las cosas no me salen bien. Yo te voy a alabar, Jehová, porque tú eres mi creador. Porque si la cosa me está saliendo mal, haciéndola bien, es porque tú estás destruyendo estructuras de mi vida. Tú estás preparando el terreno para yo poder subir a una dimensión más alta, para yo ir más allá. Y ahí es cuando Dios te presenta a mostrar al enemigo. Pero si yo antes no tenía estos pensamientos, pero ¿por qué me vienen estos pensamientos ahora a mi mente? Ahora que estoy orando, ahora que estoy ayunando, ahora que estoy obedeciendo a la palabra de Dios, ahora se me levantó hasta la suegra. La suegra era un amor, porque la suegra quería que yo me llevara a su hija rápido, porque ella no la soportaba y me trataba bien. Pero ahora hoy en día hasta la suegra se me levantó, ahora que soy cristiano. ¿Y sabe de dónde viene ese origen? El origen está desde el huerto del Edén. Pero la Biblia nos dice: resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe cómo tú le resistes al diablo? Dándole gloria a Dios cada vez que una cosa te sale mal. ¿Sabe por qué? Porque lo que te sale mal no es una derrota, es una práctica, es un ejercicio que te lleva
lleva a perfeccionarte en ese error. Yo recuerdo que cuando yo comencé, yo creo que le conté esa historia. Cuando yo comencé a reparar computadoras, yo eché a perder alrededor de unas 250 tarjetas madre. Era un dineral. Y yo decía, Dios mío. Y cada vez que agarraba e invertía los cables, explotaba esa tarjeta madre. Y yo, ¡ay, Dios mío! Y venía mi esposa y me decía, ¿qué te pasó, papi? Yo, no, nada, mami, que la tarjeta madre estaba mala, tenía un corto ahí y echó chispa y se quemó. Y mira, y cada ratico, pero cada tarjeta madre, cada error que tenía, me llevaba a perfeccionar y a tener cuidado de cosas en la tarjeta madre, que tenía que tener cuidado con mover algunas piezas. Esta no va aquí, esta va aquí. Cuando movía esta para acá, otra vez. Y se quemaba. No, entonces agarraba la otra y veía, no, esta no va aquí, esta va aquí. Y seguía así hasta que más de 250, 300 tarjetas, no sé cuántas dañé. Gloria a Dios. Que llegó un momento que ya con los ojos cerrados, agarraba las tarjetas madre, las reparaba y las ponía a funcionar. Y cada error, cada tarjeta madre fue una inversión grande que pagué, fue un precio alto económicamente que pagué. Me llevó a perfeccionar y hacerlo bien. Por eso que cuando tú estás en la presencia de Dios, el enemigo siempre va a venir en contra de ti. ¿Sabes? Porque antes le servíamos, pero ya no. Y esa simiente, esa insistencia del enemigo viene desde el huerto del Edén. Cuando Dios le dice a Satanás, y pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. Por eso es que hay muchas mujeres que insisten, porque, mira, la mayoría de las mujeres, yo diría que el 98% quieren que el hombre sea un hombre de Dios. ¿Cuántas mujeres quieren aquí que su esposo sea cristiano 100%? Cuando los esposos son cristianos 100%, se evitan los cachos, se evitan la tumbaderas, se evitan los problemas, se evitan todo. Pero hay mujeres, yo sé que aquí no hay religiosas, cuando el hombre se convierte y comienza a entender el propósito de Dios, asumir su autoridad y comienza a ejercer dominio, entonces las mujeres dicen, ay, Dios mío, ahora que este hombre es cristiano, ahora la cosa es peor. No es peor, sino que Dios está poniendo orden y está quebrantando cosas que habían en ti, ¿cómo diríamos? Estaba ejerciendo una autoridad ilegal. Y cuando tú ejerces una autoridad legal, cuando viene lo legal, comienza a incomodar. Es Dios que está poniendo las cosas en orden. Por eso es que cuando estamos en la presencia de Dios, el diablo no te va a querer dejar tranquilo. David era un hombre de Dios y él estaba en la presencia adorando. Estaba en el campo de batalla derribando gigantes. Y cada vez que derribaba gigantes y peleaba contra el enemigo, contra las naciones, se le levantaba, aún en la iglesia, aún delante del templo. Estaba ahí quebrantado, estaba humillado, tenía el espíritu contrito. Mire, hermano, escúcheme. Tener el espíritu contrito, mira, cuando nosotros nos metemos en la profundidad de lo que es un espíritu contrito, yo no quisiera estar en los pies en el cual estaba David. Estaba sin un Bolívar, estaba sin armamento, tenía hambre, lo estaban persiguiendo no para meterlo preso, sino para matarlo. Andaba andrajoso, andaba maloliente, andaba chibúo, andaba qué sé yo. Pero la situación en la que él andaba no le impedía buscar la presencia de Dios. En la situación donde él estaba, en la que él se encontraba, había continua alabanza en su boca. Él no andaba murmurando y diciendo, ahora que soy cristiano,
Ahora hasta la suegra se me levantó. El suegro ya no me quiere, los hijos no me quieren. Él estaba ahí adorando. Y ahí se encontró a uno de los ovejeros, a uno de los jefes de los ganaderos de Saúl. En la propia presencia donde estaba el tabernáculo, ahí se encontró a Edom, el edomita. Y Saúl había dado premio, había dado una recompensa para que le dijeran dónde estaba David. Y David lo vio y se hizo el toro. Y salió de ahí huyendo. La propia presencia de Dios. Imagínese usted, si usted no ora, no ayuna, si usted no lee la Biblia, si usted no viene a los servicios, si usted no tiene una comunión con Dios. Imagínese usted. Por eso es que cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando estamos buscando más de Dios, las cosas se nos ponen más apretadas. Pero ¿sabes? Porque Dios está quebrantando. Dios está rompiendo fortalezas en nuestras vidas. Y ¿sabes? Dios sabe de qué te hizo. Pero Él necesita que tú entiendas de qué estás hecho. David estaba hecho de temple. Y ¿sabes? Una de las cosas que yo me pongo a analizar en este hombre, David andaba huyendo de Saúl, pero David traía influencias de Saúl. David había matado gigantes, había ido a la guerra, pero él estaba caminando con Saúl. Saúl significaba el orgullo, significaba la altivez, significaba hacer las cosas sin consentimiento de Dios. Saúl significaba la envidia, los celos. Saúl significaba estar atormentado por la desobediencia, porque el pecado trae consecuencias en nuestra vida y a veces nos aturdimos, a veces andamos hasta amargados y no sabemos por qué, pero esa es la consecuencia. Pero David andaba huyendo de Saúl y Dios estaba rompiendo estructuras en él. Quizás estaba sacando al Saúl que había en David, porque David se había acostumbrado al palacio, se había acostumbrado a la abundancia, se había acostumbrado a que lo elogiaran, se había acostumbrado a que le dijeran: lo estás haciendo bien, no hay otro como tú. Y quizás esa influencia le llegara. Pero esta persecución Dios la permitió para sacar el Saúl que había en él. ¿Cuántos entienden? Por eso es que hasta ahora tienes persecución. Por eso es que hasta ahora las cosas no te han salido bien. Quizás unas te han salido más mal, otras más bien, pero no llegan a cristalizar la perfección en la cual tú te has esperado en buscar a Dios. Porque la misma presencia, y yo quiero, váyase al libro de Job en el capítulo 1. En el libro de Job capítulo 1, escuchen esto: estaba Dios delante de los hijos de la tierra. ¿Y saben quién estaba en la presencia de Dios? En la presencia de Dios estaban los hijos de Dios, estaban los ángeles, estaba toda la creación delante de Dios. Qué cosa tan tremenda. Y ahí estaba Satanás. En la misma presencia de Dios estaba el diablo. ¿Y saben qué hacía el diablo? Estaba acusando a Job. Estaba diciendo, Dios provocando para que el diablo hablara, para que el diablo viniera en contra de Job. Estaba diciendo: no te has dado cuenta de mi siervo Job. El diablo viene y le dice: no te va a adorar, no te va a alabar si le tienes un cerco. Tienes un cerco. Aleluya. ¿Sabes qué hacía Job? Daba alabanza continuamente, ofrendaba continuamente
Nosotros queremos que Dios nos haga un cerco y adoramos a Dios una sola vez a la semana, o en el día nos acordamos ya cuando nos vamos a acostar, porque ni siquiera cuando nos levantamos nos paramos, se hizo tarde, hay que llevar a los muchachos al colegio, hay que ir para el trabajo, esto, y después por allá cuando te vas a dormir, cuando ya viste la novela, cuando viste el programa, viste el béisbol, viste el fútbol, te metiste en el Facebook, en el internet, ya cuando por allá no te queda más un tiempito sino para dormir, es que dice: Señor, gracias. Y comienza como el borrachito que fue para el velorio. Comenzó a pronunciar, a repetir lo que decían, y después ya lo último comenzó a mover a dormito. No, pero pastor, es que yo oro también en la cama. Ay, yo conozco esa historia. Yo también oraba en la cama. Decía: Señor, gracias por este día. Y me paraba a las 5 o 6 de la mañana. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Cuando veía, ay, Dios mío, que me había quedado dormido. Job estaba en la presencia de Dios y Dios le tenía un cerco. Y cuando estamos en la presencia de Dios, Satanás siempre te va a pedir para zarandear. Por eso es que Jesús dijo: no temas, pequeña manada, porque yo he vencido el mundo. Él dijo: resiste. Y ahí estaba David resistiendo en la propia presencia. Mira, en el capítulo 21 de 1 de Samuel, verso 7 en adelante, dice: y allí estaba aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Dob Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mis manos ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Ahí estamos. David, ¿dónde estaba? Estaba en la presencia de Dios. ¿Y qué estaba diciendo aquí? Si usted se pone a leer un poquito antes de esto, se da cuenta que David estaba diciendo mentira. Entonces, vemos por qué a veces las cosas no salen bien del todo. Queremos pasar de nivel, pero David estaba aquí diciendo mentira en la propia presencia de Dios. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste. Recuerden que David era un guerrero y había eliminado un enemigo grande. ¿Cuántas veces hemos eliminado nosotros enemigos espirituales? ¿Cuántas victorias no hemos tenido? Y esa victoria, todavía estamos en la presencia de Dios y las cosas no salen bien. Hay que revisarse. Puede haber alguna piedrita de tropiezo que esté obstaculizando que fluya el Espíritu, que fluya las bendiciones de Dios en nuestras vidas. El sacerdote le dice: ahí está la espada del filisteo, de Goliat, ese que venciste en el valle de Ela. Aquí está envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, toma, porque aquí no hay otra sino ella. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. ¿Sabes? Cuando tú estás en la presencia de Dios, aun cuando el diablo te esté persiguiendo, aun cuando las cosas no estén bien, ahí en la presencia de Dios vas a encontrar el armamento con el cual vas a vencer al diablo y a todos sus enemigos, a todos sus demonios. En la presencia de Dios es el único lugar donde vas a poder encontrar las armas necesarias para poder romper estructuras, para poder traer cambios a tu vida. Aunque te estén persiguiendo, ahí está la espada. Ahí te va a venir los recuerdos de cómo usaste tú una oración, de cómo usaste tú una palabra que recibiste en el Espíritu. Porque
cuando estamos siendo perseguidos por las circunstancias, se nos olvida de lo que Dios nos ha dicho y comenzamos a ver la situación que estamos viviendo y no nos recordamos de dónde Jesús nos sacó y cuántas bendiciones te ha dado. Que es apremiante una situación de esa. Ahí estaba en la presencia de Dios la espada, el armamento con que él había vencido, y él comenzó a decir al sacerdote: dámela, porque ninguna como esa. ¿Sabe? Porque él fue a buscar la cédula. ¿Saben? La espada que David tenía identificaba quién era David. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Saben? La palabra que Dios te dio para levantarte, para traerte a sus pies, esa palabra te va a dar una identificación delante del mundo, del reino de las tinieblas. Cuando el diablo te diga: tú no sirves, todo lo puede en Cristo, que tú no puedes, que esto es muy grande, que esto es muy difícil, esto es muy complicado para ti, todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fortaleza, porque Jehová es mi proveedor, Jehová es mi sanador, Jehová es mi salvador, Jehová es mi todo. David fue y consiguió la espada, ninguna como esa, porque estaba siendo perseguido. Tenía una persecución Saúl, y en el mismo cielo, delante de la presencia de Dios, delante del tabernáculo, se encontró a un enemigo. Yo quiero decirte que el hermano que está a tu lado no es enemigo tuyo. Dile que está a tu lado: eres mi hermano, eres mi hermano. Tú no eres enemigo mío. Porque a veces vemos los hermanos como enemigos. Dígame si sale bravo con el esposo, la esposa, el esposo por allá, la esposa por allá, y lo ve como de aquí a allá. Ah, con razón el pastor, ahora yo entiendo. El mismo enemigo está en la iglesia y está viendo a la esposa por allá o al esposo. Diga: ay, ay, ay. No, ese no es tu enemigo. El enemigo número uno eres tú, número dos Satanás. Ahora bien, levantándose David, el verso 10, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Ay, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe a dónde huyó David? David salió corriendo de la presencia de Dios, donde estaba el tabernáculo, a la presencia del enemigo. Yo se lo voy a volver a decir. David salió de la iglesia donde estaba la presencia de Dios y se fue a las tierras del enemigo. Se fue quizás al barrio, se fue al trabajo, se fue, qué sé yo, para dónde se fue. De la presencia de Dios salió para donde el enemigo. Pero hay una cosa, que David, cuando sale de la presencia de Dios, salió con la espada. Hay una diferencia de venir a la iglesia a recibir la palabra, ¿verdad? Porque anhelo la palabra, porque quiero cambiar, porque quiero servir a Dios, porque me quiero comprometer. Y otra diferencia es que cuando vengo a la iglesia, para que el pastor no me siga mandando mensajes. Dígale que está a su lado: eso es contigo. Porque cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú estás en la presencia de Dios y no recibes la revelación, no recibes la palabra, no te llevas el armamento, vas a hacer uno más de montón en la calle. David agarró la espada, se la puso aquí atrás. ¿Y sabe qué significaba esa espada?
Con esa espada, con la misma espada del enemigo, le cortó la cabeza a Goliat. Pero él salió de la presencia de Dios huyendo de la situación, de la circunstancia, del problema, y fue a la tierra del enemigo. Lo llevaba la espada. Y mira lo que dice aquí. El verso 11. Los siervos de aquí, un rey enemigo, le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿Sabe? Cuando tú tienes la espada, cuando tú tienes la palabra, cuando tú recibes el rema de Dios en tu vida, el enemigo te va a ver en la posición donde Dios te puso. Te lo voy a volver a repetir. Cuando tú llevas la espada, cuando tú llevas la unción, el poder de Dios, la palabra revelada a tu vida, cuando tú llegas delante del enemigo, el enemigo te va a ver la identidad que tú tienes en Cristo y no se va a poder meter contigo, aunque hable, aunque las cosas no te salgan bien por el momento, pero te va a reconocer que eres un hijo, una hija del Rey Altísimo. Esa espada lo identificaba como rey. ¿Y para qué Dios te llamó? Yo no sé tú, pero a mí me llamó para reinar, para ser rey y sacerdote. ¿Sabes? Y a veces te ves en el espejo y dices: oh, pero qué feo estoy, qué gorda, o qué feo, qué barrigón, oh, estoy muy enano, muy esto. No, comienza a verte como ese rey, como esa reina. Entonces podemos ver que el enemigo tiene mejor visión que tú. No. Por eso es que cuando usted se para delante de la circunstancia, quizá no me ha salido bien, quizá estoy siendo perseguido, pero estoy de continuo alabando a Dios porque tengo una identidad, tengo la espada que destruye, que corta cabeza de gigante. Si te vas a meter en el terreno del enemigo sin la espada, te van a cortar la cabeza a ti. Diga: ay, ay, ay. Diga, mejor agarro la espada. Ahora bien, el enemigo reconoció que David, este hombre, era el rey. Sabe el infierno, sabe la identidad que tú tienes. Por eso es que te ataca tanto. Por eso es que te pone sueño cuando vienes al servicio. Por eso es que se te levanta, como te dije al principio, hasta la suegra se te levanta para que no vengas al servicio. Por eso es que te atacan virus. Por eso es que te vienen depresiones. Por eso es que te vienen dudas, te vienen esos pensamientos. Por eso es que a veces piensas: ya el pastor, si voy para allá, la va a agarrar conmigo. No, yo no soy. Yo no soy. Yo solamente soy el instrumento. Si la palabra que yo te predico te trilla, no soy yo. Es la palabra que Dios puso en mi espíritu. Y cuando tú resistes una palabra que está en mi espíritu, tú no estás resistiendo contra mí, tú estás resistiendo contra el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces me senté yo en la congregación y a veces iba predispuesto? Dígale que está a su lado: eso es contigo. Yo no le voy a ver la cara. Dígaselo, eso es contigo. A veces iba predispuesto: ya este pastor la va a agarrar conmigo. Y me llevaba un limón metido en la boca. Este pastor ya segurito ya empezó a predicar en contra mía. No. ¿Y sabes qué? Había una persecución, sí, por causa del llamado. Pero a veces la persecución, el mismo Dios la provoca. ¿Sabes para qué? Para que salgas del nido, para que rompa con esa estructura mental y para que dejes una vida pecaminosa. De estar murmurando, de estar criticando, de estar chismeando, de qué sé yo qué estás haciendo. Por eso es que la palabra choca.
Cuando no hay un espíritu humilde, la palabra comienza a chocar. Y siempre la agarró conmigo. ¿Sabe? Yo le pido a Dios siempre: Señor, bórrame, Señor, en el púlpito, Padre, los acontecimientos que me han contado o las situaciones de la vida, de lo que tienen mis hermanos, y dame solamente una palabra que tenga peso en el espíritu, que pueda traer refrigerio a sus almas. Y Dios me libre. Le digo: Señor, líbrame aún de mí mismo y del mal, de usar el púlpito para ametrallar a los hijos del ministerio. Le pido: dame una palabra de aliento, de vida, de restauración, para que usted pueda exhibir esa espada que cuando el enemigo lo vea, lo pueda respetar. ¿Saben? Porque a veces, cuando estamos perseguidos, cuando tenemos esas persecuciones, como andaba David aún en la presencia de Dios, el diablo se quiere meter con nosotros. Está ahí siempre para recordarte que tú eres un rey, que tú eres una reina. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Mira lo que dice: no es David el rey de la tierra. Ay. Por eso es que yo me veo, cuando el enemigo me ve a mí, me ve como rey, como sacerdote. Y sabe que cuando estamos en la presencia de Dios, entonces Dios puede poner un cerco alrededor. Y si ese cerco es roto, es porque Dios permitió para que el diablo venga a promocionarnos para un nivel más alto. ¿Sabe? Porque el diablo es el promocionador, el promotor número uno de tu ministerio, número uno de tu reinado, número uno de tu sacerdocio. Él comienza a trillarte y a zarandearte. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él te trilla es porque Dios le permite. Y si Dios le permite es porque Dios te va a llevar a un nivel superior. Entonces vas a poder ver. Es más, te voy a decir, no va a ser necesario. David, cuando entró allá, no entró con la espada en la mano. Entró con la espada aquí, envainada. No le hizo falta desenvainada. El enemigo, cuando lo vio, comenzó a temblar. Ahí viene el rey de la tierra. Ahí viene la reina de la tierra. Digo así, comenzó a temblar. Este es el rey de la tierra. ¿Qué hace aquí? Él no es de aquí. Por eso es que cuando a veces estás en la presencia de Dios y te sales al territorio del enemigo, ¿verdad? Y empiezas a andar en tu mundo pecaminoso otra vez, entonces ahí se te empiezan a presentar situaciones tremendas. ¿Sabes por qué? Porque la luz y la tiniebla no tienen comunión. Y por eso es que te dice: tú tienes algo diferente, tú no deberías estar aquí, tú no eres de este mundo, así que vete de aquí porque tú no perteneces, tú perteneces a la luz. David entró allá y lo vieron. Mira lo que dice aquí: porque la victoria en Cristo te trae respeto delante del diablo, delante del mundo de las tinieblas. Mira lo que dice aquí: no es este a quien cantaba en las danzas diciendo: y dio Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Mira, hermano, te voy a decir una cosa y llévatelo a tu espíritu. El mismo diablo te va a recordar a ti de que estás hecho en Cristo. Te va a recordar el poder que tiene la palabra de Dios, la espada, para que la puedas usar en contra de él mismo. Él mismo te va a recordar quién eres tú. Porque como a ti se te olvida, ¿verdad? ¿Quién eres tú en Cristo? El mismo diablo te va a recordar: mira, tú eres un rey, tú eres una reina, tú tienes la espada poderosa para poder destruir toda circunstancia
aquella victoria contundente que tuviste delante de la enfermedad, delante de la miseria, delante de la escasez, delante del problema. Él te va a recordar para que vuelvas a usar la espada, porque ninguna como esa. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted no va a aplaudir, aplauda después. ¿Sabe, David, en ese momento? Este es un tema muy... tiene mucho que nutrir el espíritu. Porque David se encontró en una situación tremenda donde lo reconocieron. No podía andarse escondiendo, como algunos cristianos que esconden hasta la Biblia. ¿Saben cómo los cristianos la secretan? Llevan la bolsita, no salen del culto, se ponen una gorra y para atrás y comienzan a... mamita, wow. Y la mujer comienza a ver, ese papi Rookie, ay, debe ser contigo. Cristiano la secreta. Pero sabe, cuando andas en una de esas y lo que tú estás viendo, lo que no debes ver, sea un cristiano o una cristiana, entonces te van a pensar temblar las piernas y te vas a tener que hacer el loco, la loca. Diga, ay, ay, ay. Yo he visto mucho. Yo recuerdo una vez que un hermano que estaba en el ministerio donde estaba, oye, pero súper espiritual. Y yo decía, Señor, enséñame a ser como ese varón. Yo quiero hablar como él. Error número 1. No como él, tú tienes que hablar como Cristo. Tú tienes que caminar como Cristo. Y yo quería ser espiritual como él. Y una vez estoy en Petare, hace varios años. Estaba por allá que monté un tarantín, estaba vendiendo, rematando una ropa. Y yo lo veo que viene de por allá como a 20 metros. Y lo veo, oye, ya viene el hermano. ¡Qué bendición! Voy a hablar con él, porque cada vez que hablaba tenía una palabra de aliento. Yo quería parecerme a él. De repente el hombre se pasa una camioneta y pega por tremendo cigarrote y se lo pone, y yo lo veo y digo, Dios. Y cuando el hombre viene caminando así, yo me hago el loco, pero en una de esas yo pensé que se iba por aquel lado y yo me puse por este lado para que no me viera, para que no se fuera a sentir juzgado ni condenado. Pero no, yo me moví por un lado y él se metió por el otro lado, y cuando tropieza, casi que tropieza conmigo, me quema con el cigarro, casi que se lo come. Y empezó a temblar. Porque es que el hombre de Dios y la mujer de Dios no tiene nada que estar buscando en el mundo. Tampoco llevar una doble vida. ¿Sabe? David aquí se hizo el loco, y no quiere decir que él estaba en pecado. Él todavía no había cometido su pecado, pero él estaba en el terreno del enemigo. Había una espada, había una identidad que lo identificaba como rey, que él había destruido al peor enemigo que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero él, cuando vio esa situación, comenzó a temblar y a hacerse loco. ¿Saben? A veces el enemigo quizás te va a recordar quién eres tú, pero quizás en otro momento, por la situación que estás viviendo, quizás que estás haciendo las cosas bien, pero no les ves resultado, ¿verdad? En algún momento el diablo te va a decir, pero estás loco, estás loca. La identidad tuya va a confundir al diablo, al enemigo. ¿Sabe? El rey Abimelech, el rey de estos filisteos, le dijo a los hombres:
aquello que el rey va a estar haciendo. Y le dijo, porque David entró en una convulsión, se hizo el loco y comenzó a rayar las paredes, y a botar saliva, comenzó a fingir que estaba convulsionando y comenzó a escupir, comenzó a rayar las paredes. Él se hizo el loco y el rey le dijo, no tenemos ya demasiado loco, saca este y échalo de aquí, porque aquí hay demasiados locos. Ahora yo quisiera ser un loco como David, con la espada. ¿Cuántos locos hay aquí como David? ¿Sabe lo que estaba haciendo David? David se hizo el loco delante del enemigo y comenzó a rayar las paredes. Comenzó a marcar el territorio y comenzó a escupir. Mira, un escupido de un judío. Cuando un judío se paraba al frente del otro y le hacía que le estaba diciendo, no respeto tu autoridad, tú no tienes dominio sobre mí, así que yo no te respeto porque tú no vales nada delante de mí. Así estaba David delante del pueblo enemigo, delante del diablo. Le estaba diciendo, tú no tienes autoridad en mí, tú no puedes contra mí, porque yo traigo la espada del rey, y estoy marcando mi territorio. Este territorio me pertenece y tú no tienes autoridad sobre mí. ¿Sabes? La espada, la identidad que tú tienes en Cristo, el diablo la reconoce. Pero tú tienes que reconocer tu autoridad y lo que Dios te entregó. Comenzar a marcar territorio. Comenzar a decirle, mis hijos le sirven a Cristo. Mi esposo va a llegar a la presencia del mismo Dios. Mi negocio se va a multiplicar. Esta enfermedad no me pertenece. Comenzar a escupirla, decirle, no tienes autoridad sobre mí, porque por las llagas de Cristo fui sano. Esta miseria no tiene autoridad sobre mí, porque soy rey, soy reina. Tú no tienes autoridad sobre mí. Comenzar a marcar este territorio. Y David salió corriendo y estaba ahí diciéndole, diablo, tú no tienes autoridad. Y este territorio que estoy marcando lo voy a poseer, porque yo soy rey. Tú mismo reconoces, Satanás, que yo soy rey y que esto me pertenece a mí. Yo voy a marcar mi territorio, y cuando sea restituido, cuando sea ungido como el rey, cuando tome posesión de lo que ya Dios me dio, entonces voy a venir a conquistar este territorio. Voy a conquistar mi familia, voy a conquistar mis finanzas, voy a conquistar la ciudad entera. Yo no sé con quién Dios está hablando aquí, pero yo sé que Dios me está hablando. ¿Sabe? Y ahí es donde David comienza a declarar aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en la buena y en la mala, en la situación, cuando las cosas me salen bien, cuando las cosas me salen mal. Voy a bendecir a Dios, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34. No pestilencia, no palabra negativa, no maldición en la boca, sino alabanza a Jehová, alabanza al Rey. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos. Y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo. ¿Cuántos quieren engrandecer a Jehová conmigo? Aleluya. Escuché como dos amenes. ¿Cuántos quieren engrandecer a Jehová conmigo? Amén. Aleluya. No lo engañen, no lo engañen. Apláudale fuerte.
y exaltemos su nombre. Y en el verso 4, cuando tú alabas a Dios, cuando en tu boca hay de continuo alabanza para Dios, entonces en el verso 4 es donde te aplica este salmo. David, aunque estaba siendo perseguido, él sabía quién era. La espada lo identificaba. Entonces busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos están entendiendo? En tu boca hay de continuo alabanza. Continuamente significa todo el tiempo. Estoy durmiendo y estoy alabando a Dios. Me estoy bañando, estoy alabando a Dios. Estoy furioso, tengo algún malestar, pero alabo a Dios. Mi esposa no me hizo la comida, pero alabo a Dios. Mi esposo no me dio el dinero que necesitaba, pero alabo a Dios. No vendí lo que quería vender, pero alabo a Dios. No me salió bien el negocio, pero alabo a Dios. Mi hijo no vino al servicio, no quiere sujetarse, pero alabo a Dios. ¿Cuántos entienden? Amén. Cuando alabas a Dios, entonces búscalo. Búscalo y Él te oirá. Y también te va a librar de todos tus temores. Porque cuando estamos frente al enemigo, aún en la presencia de Dios, que Él se quiere meter, hay temor, hay miedo. Pero entonces si tú alabas a Dios continuamente, entonces Él te va a escuchar y te va a librar de todos sus temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. David no fue avergonzado delante del enemigo. David fue reconocido como rey. Yo quiero que usted entienda, porque este es el final. Usted lea y medite en este Salmo 34. Los que miraron a Él, a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahora dice David en el verso 6: este pobre clamó y le oyó Jehová. Pobre es humilde de corazón, sencillo de corazón. No es que tú vas ahí, bueno, Señor, yo soy hijo tuyo, tú tienes que darme esto, la victoria, esto, tú me das la victoria, y con cara de amargado. ¿Cuántos están entendiendo? En humildad. Y lo libró de todas sus angustias. ¿Estás angustiado? Alaba a Jehová. Él te va a escuchar cuando alabas, cuando hay continuo gozo, alabanza en tu labio. Y ahora mira lo que dice en el verso 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo he visto muchos cristianos. El ángel de Jehová acampa alrededor de mí y Él me defiende. Él defiende a los que le temen, pero entonces tú no le temes nada. ¿Cuánto entiendes? Amén. Alaba a Dios, bendice a Dios y Él te va a escuchar. El ángel de Jehová va a acampar alrededor de ti y te va a defender, te va a librar de todas tus angustias, de todos tus temores. Y ahora aquí en el verso 8 dice: gustad y ven que es bueno Jehová, Dios bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Mira lo que dice aquí en el verso 15 del Salmo 34. Yo quiero que te lleves esto. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Diga ay, ay, ay. Y atenuados sus oídos al clamor de ellos. Alaba. Gloria a Dios. Sé justo. La ira de Jehová, no voy a leer eso. Eso lo vas a leer tú después. Diga ay, ay, ay.
No quiero dañarte la revelación que tuviste hoy, pero tú lo vas a leer en tu casa y después te vas a hacer tan pastor. Síguese dejando usar. Alabado sea su nombre. Y el verso 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo quiero que usted se ponga de pie.